¿Es pagana la Navidad? ¿Debería un cristiano celebrarla? Hola, Dios te bendiga mucho, y hoy vamos a abordar un tema que, año tras año, genera polémica, debates y posturas muy divididas entre cristianos de todo el mundo, la Navidad. Al llegar diciembre, resurgen las mismas preguntas: ¿es la Navidad una celebración pagana? ¿Está mal que un cristiano coloque un arbolito navideño en su casa? ¿Es pecado reunirse en familia para compartir una cena especial en esta fecha? Estas preguntas no son nuevas, pero siguen dividiendo opiniones. Algunos cristianos consideran que no hay nada de malo en celebrar la Navidad siempre y cuando el enfoque sea Cristo. Otros, en cambio, prefieren evitar cualquier tipo de celebración navideña porque consideran que sus orígenes tienen raíces paganas y que participar en estas festividades es caer en pecado. Y, por último, hay quienes llevan su postura al extremo y satanizan absolutamente todo lo relacionado con la Navidad, desde los adornos hasta las canciones tradicionales. En medio de esta controversia, surgen muchas dudas. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre este tema? ¿Hay algún pasaje bíblico que prohíba o apruebe celebrar la Navidad? ¿Es relevante el hecho de que el 25 de diciembre coincida con antiguas celebraciones paganas? En este vídeo, vamos a analizar a fondo si es verdad que la Navidad tiene orígenes paganos, veremos qué postura debe adoptar un cristiano ante esta fecha, y sobre todo, si celebrar la Navidad puede considerarse un acto pecaminoso o, por el contrario, una oportunidad para exaltar a Cristo Jesús. Te invito a que te quedes hasta el final, porque al terminar, compartiré contigo una advertencia muy importante. Créeme, si la ignoras, podrías quedar en ridículo al dejar un comentario apresurado. Así que presta mucha atención, guarda tus opiniones hasta el final y acompáñame en este viaje por la historia, la Biblia y el propósito real de la Navidad. Vamos a descubrir juntos la verdad sobre esta celebración tan especial. ¿Qué es la Navidad realmente? La Navidad, tal como la conocemos hoy en día, es una celebración occidental que tiene lugar cada año el 25 de diciembre. Es un tiempo especial donde millones de personas alrededor del mundo conmemoran el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Sin embargo, aunque el propósito original parece claro, con el paso de los años, esta festividad ha ido adoptando diversas costumbres, símbolos y tradiciones que han desviado, en muchos casos, el enfoque principal, Cristo Jesús. En su forma más pura, la Navidad representa un momento para reflexionar sobre el acto más grande de amor jamás visto, Dios enviando a su Hijo unigénito al mundo para ofrecer salvación a la humanidad. El mensaje central debería ser el Evangelio, el anuncio de que Dios se hizo hombre para reconciliar al mundo consigo mismo. Pero, ¿es esto lo que vemos en la Navidad moderna? Hoy en día, muchas personas decoran sus hogares con luces brillantes, árboles adornados, pesebres, imágenes de los Reyes Magos, María y José. Estas representaciones pueden tener un significado profundo cuando se utilizan para recordar el nacimiento de Cristo, pero también es cierto que otras figuras, como Santa Claus, los duendes, los renos y una cultura de consumismo excesivo, han robado parte del protagonismo que debería pertenecer únicamente a Jesús. El problema no está necesariamente en los adornos o en las tradiciones, sino en el enfoque que les damos. Cuando la Navidad se convierte en una simple ocasión para gastar dinero en regalos costosos, participar en fiestas descontroladas o caer en el materialismo, perdemos completamente el verdadero propósito. Es importante entender que, aunque la Biblia no menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre fue elegido por la Iglesia primitiva como una fecha simbólica para recordar este acontecimiento tan importante. No se trata de defender una fecha específica, sino de aprovechar este tiempo para centrar nuestros corazones en Cristo. En esencia, la Navidad debería ser un tiempo para reflexionar, adorar, compartir en familia y anunciar las buenas nuevas de salvación. El desafío para nosotros, como cristianos, es no permitir que los elementos superficiales nos distraigan del verdadero regalo, Jesús, el Salvador del mundo. ¿Tiene la Navidad orígenes paganos? Una de las preguntas más frecuentes cuando se habla de la Navidad es: ¿tiene esta celebración orígenes paganos? La respuesta honesta es sí, la fecha del 25 de diciembre está asociada a antiguas celebraciones paganas. Pero antes de sacar conclusiones apresuradas, es necesario analizar el contexto histórico y comprender por qué la Iglesia primitiva eligió esta fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús. En el mundo antiguo, muchas culturas paganas celebraban festividades alrededor del solsticio de invierno, que ocurre el 21 de diciembre en el hemisferio norte. Después de esta fecha, los días comienzan a alargarse gradualmente, lo que era interpretado como una victoria del sol sobre la oscuridad. En el Imperio Romano, por ejemplo, existía una celebración llamada Sol Invictus, el Sol Invicto. Esta festividad honraba al dios Sol y tenía lugar el 25 de diciembre.
Para los romanos, este día simbolizaba el renacimiento del sol, un momento de esperanza y renovación. Entonces, ¿por qué la Iglesia eligió esta fecha para celebrar el nacimiento de Jesús? La respuesta es estratégica. En lugar de prohibir las festividades paganas, decidieron redimir la fecha y cambiar su enfoque. En vez de celebrar al sol creado, los cristianos comenzaron a celebrar al sol de justicia mencionado en Malaquías 4:2, «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». El objetivo no era adoptar las prácticas paganas, sino transformar una festividad existente en una oportunidad para exaltar a Cristo. De esta manera, el 25 de diciembre pasó de ser un día de adoración al sol a ser un día para recordar al Salvador del mundo. Sin embargo, es importante aclarar algo: la Biblia no especifica la fecha exacta del nacimiento de Jesús. De hecho, muchos teólogos e historiadores coinciden en que es poco probable que Jesús haya nacido en diciembre, debido a las condiciones climáticas de la región en esa época del año. Algunos sugieren que su nacimiento pudo haber ocurrido en septiembre u octubre, basándose en detalles bíblicos relacionados con el tiempo de los pastores en los campos. A pesar de esto, la fecha en sí no es lo más importante. Lo crucial es el motivo por el cual celebramos. No adoramos una fecha ni participamos en rituales paganos, más bien, utilizamos esta fecha como una oportunidad para recordar, celebrar y proclamar el nacimiento de Jesús. El hecho de que algo haya tenido un origen pagano no significa que no pueda ser redimido y usado para la gloria de Dios. De hecho, esta es una práctica común en la historia del cristianismo. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando visitó Atenas, vio un altar dedicado al Dios no conocido y lo utilizó como punto de partida para predicar el Evangelio, Hechos 5:23. De la misma manera, la iglesia primitiva vio una oportunidad en la fecha del 25 de diciembre para enfocar la atención en Cristo Jesús y su venida al mundo. Por lo tanto, más allá del debate sobre el origen pagano de la fecha, lo importante es cómo celebramos la Navidad hoy. Si la usamos para adorar a Cristo, compartir el mensaje de salvación y fortalecer los lazos familiares, entonces estamos cumpliendo un propósito digno y agradable a Dios. Un llamado a la unidad y al respeto. En el debate sobre si celebrar o no la Navidad, hay un punto fundamental que a menudo se olvida: el amor y la unidad entre los creyentes deben estar por encima de nuestras diferencias de opinión. Cada año, especialmente en diciembre, las redes sociales y las conversaciones entre cristianos se llenan de discusiones acaloradas, críticas, juicios apresurados, y lamentablemente, falta de respeto y amor. Algunos cristianos acusan a otros de estar en pecado por celebrar la Navidad, mientras que otros menosprecian a quienes deciden no hacerlo. Pero, ¿es esta la actitud que la Biblia nos enseña? El apóstol Pablo aborda un tema similar en Romanos 14:1-3 cuando dice: «Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido». En otras palabras, si un cristiano decide celebrar la Navidad para honrar a Cristo, no deberíamos juzgarlo. Y si otro cristiano decide no celebrarla porque su conciencia no se lo permite, tampoco deberíamos menospreciarlo. Cada uno debe actuar conforme a su convicción personal delante de Dios. El peligro de las divisiones por opiniones secundarias. La celebración de la Navidad no es un tema doctrinal esencial para la salvación. No estamos hablando de negar la divinidad de Cristo, ni de rechazar su sacrificio en la cruz. Estamos hablando de una cuestión de convicción personal sobre una fecha y una tradición. El problema surge cuando permitimos que una opinión secundaria se convierta en motivo de división, de ofensa y de juicio entre hermanos en la fe. Esto no solo demuestra inmadurez espiritual, sino que también debilita el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Jesús mismo dijo en Juan 1:35: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Cuando los no creyentes ven a los cristianos peleando y ofendiéndose por una fecha o una tradición, ¿qué mensaje estamos enviando? En lugar de reflejar el amor de Cristo, mostramos orgullo, legalismo y falta de gracia. Cada uno esté plenamente convencido. El apóstol Pablo también dice en Romanos 14:5-6: «Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace». Esto significa que, si decides celebrar la Navidad, hazlo con la intención de glorificar a Dios. Y si decides no celebrarla, hazlo también con la intención de glorificar a Dios. Pero, en ambos casos, hazlo con amor y respeto hacia tus hermanos en la fe. La importancia de la madurez espiritual.
La verdadera madurez espiritual no se mide por si celebras o no la Navidad, sino por cómo tratas a los demás que tienen una postura diferente a la tuya. El amor cristiano debe ser el fundamento de nuestras acciones y palabras. En lugar de perder el tiempo discutiendo y peleando, deberíamos aprovechar estas fechas para compartir el Evangelio, fortalecer nuestras familias y reflexionar sobre el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Si alguien publica una foto de su árbol de Navidad o un vídeo cantando villancicos, en lugar de criticarlo, ora por esa persona y alégrate si su corazón está centrado en Cristo. Y si alguien expresa que no celebra la Navidad por convicción personal, respeta su decisión y no lo menosprecies. Conclusión de este punto. El llamado es claro: vivamos la Navidad o cualquier otro día, con amor, respeto y unidad. No permitamos que una diferencia de opinión nos divida ni nos haga tropezar en el amor fraternal. La verdadera batalla no está en defender si debemos celebrar o no la Navidad, sino en mantenernos unidos como cuerpo de Cristo, mostrando al mundo el amor y la gracia de nuestro Salvador. Así que, ya sea que celebres la Navidad o no, hazlo para la gloria de Dios, y sobre todo, hazlo con amor hacia tus hermanos en la fe. ¿Significa esto que celebrar la Navidad es pecado? Esta es una de las preguntas más importantes y delicadas que surgen cuando abordamos el tema de la Navidad y sus orígenes históricos. ¿Está pecando un cristiano al celebrar la Navidad? ¿Es incorrecto decorar un árbol, intercambiar regalos o reunirse en familia en esta fecha? Para responder, es fundamental entender algo: un acto no es pecaminoso por sí mismo, sino por la intención y el significado que le damos. La Navidad, como celebración, no está descrita en la Biblia ni como un mandamiento ni como un pecado. Sin embargo, si encontramos principios bíblicos que nos pueden guiar para saber cómo debemos actuar frente a este tipo de cuestiones. En primer lugar, debemos entender que la fecha del 25 de diciembre no convierte a la Navidad en una celebración pagana por defecto. Como hemos explicado anteriormente, aunque esta fecha haya sido utilizada en tiempos antiguos para adorar al dios Sol, la Iglesia decidió redimir este día y darle un nuevo significado: celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, la verdadera luz del mundo. Entonces, la gran pregunta no debería ser si la Navidad tiene orígenes paganos, sino, ¿qué estás celebrando tú en Navidad? Si tu celebración está centrada en Cristo, si utilizas esta fecha para recordar el amor de Dios al enviar a su Hijo al mundo, si es un momento para compartir con tu familia y proclamar el mensaje de salvación, ¿por qué habría de ser pecado? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? El apóstol Pablo nos ofrece una guía clara en Romanos 14, 5-6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. En otras palabras, si decides celebrar la Navidad, hazlo para la gloria de Dios. Si decides no celebrarla, hazlo también para la gloria de Dios. Lo que importa es la motivación de tu corazón. Ahora bien, también es importante reconocer que muchas personas han transformado la Navidad en una fiesta vacía y consumista. El verdadero peligro no está en la fecha ni en los adornos, sino en el enfoque equivocado. Cuando la Navidad se convierte en una excusa para las borracheras, el desenfreno, el materialismo y el olvido total de Cristo, entonces sí estamos hablando de un problema espiritual. Por otro lado, debemos evitar caer en el legalismo religioso, esa actitud de condenar a otros cristianos por celebrar o no celebrar una fecha específica. Jesús mismo reprendió a los fariseos por enfocarse en las apariencias externas mientras sus corazones estaban alejados de Dios. Si tu conciencia te permite celebrar la Navidad y lo haces con un corazón centrado en Cristo, adelante, hazlo con gozo y gratitud. Pero si tu conciencia no te lo permite, entonces no lo hagas, y hazlo también para el Señor. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, no juzgues ni condenes al hermano que tiene una postura diferente a la tuya. Aprovecha la oportunidad para predicar. La Navidad es uno de los pocos momentos del año donde, incluso en un mundo cada vez más secularizado, las personas están más abiertas a escuchar sobre Cristo Jesús. Las canciones, los pesebres y las decoraciones pueden ser puentes para iniciar una conversación sobre el Evangelio. De hecho, muchas personas han conocido a Cristo durante dramas navideños, servicios especiales o cenas familiares donde alguien decidió hablar del verdadero significado de esta fecha. En conclusión, celebrar o no celebrar la Navidad